Comisión de Cultura y Educación. Expediente HCD número 35.467-2023. Concejal Franco Lucas solicita declarar de interés cultural y educativo municipal el Festival Internacional Fiestíteres, a realizarse en los meses de mayo y septiembre de 2023. Dictamen número 5, fecha 20 del 4 de 2023. Bien, se pone en consideración el proyecto. Ya pueden votar. Aprobado por 17 votos, unanimidad de los presentes. Siguiente punto. Expediente HCD número 35.440-2023. Concejal Franco Lucas solicita declarar ciudadano ilustre post-mortem a Emilio Fernando Nito Tulisi, comprometido con la comunidad de Moreno. Dictamen número 6, fecha 20 del 4 de 2023. Tiene la palabra el concejal Lucas Franco. Gracias, presidenta. Muy breve. El motivo de este proyecto es homenajear a un vecino histórico de Moreno que tuvo un trágico final en un accidente de tránsito hace muy poquito. Su apellido es también muy simbólico e histórico en nuestra comunidad. Tiene una calle central en Francisco Álvarez. En honor a su padre, al padre de quien estamos homenajeando con este proyecto, que fuera intendente en el año 1973 en nuestro municipio, don Luis Tulisi. Nito fue secretario de gobierno del gobierno desde el 73 al 76, sufrió por supuesto lo mismo que todo el equipo de gobierno, que fue derrocado por la nefasta dictadura militar del año 1976. A partir de ahí le tocó, por supuesto, la persecución, la cárcel y distintos padeceres que tuvieron la mayoría de los militantes populares en esa época, porque el proyecto de la dictadura precisamente era exterminar a un sector de la sociedad que soñaba con un país más justo. Luego de esa etapa se dedicó al periodismo y también conquistó un lugar de mucho cariño para nuestra comunidad, pasando por distintas publicaciones, medios audiovisuales. Y es muy simbólico además como parte de nuestra historia que haya dedicado una parte grande de su vida a contar historias de Moreno. En su libro que estaba preparando, yo recuerdo sus palabras, preparándose para editar, promocionar y compartir con todo el mundo su libro Historias del tiempo de Ñaupa, relataba esas historias que a veces la memoria y el archivo escrito pierde, recuperándolas de la historia oral, contando historias de Moreno. Solamente un detalle que hace a la participación en la historia reciente de nuestro municipio, que a veces está velada. Nuestra casa de los guardaparques en el bellísimo Parque Los Robles fue construida para que allí habitara un entonces niño, Nito Tulisi. Su padre, Luis, era el cuidador de los campos de la familia Álvarez Insúa. La familia Álvarez Insúa era poseedora de toda una extensísima cantidad de tierras que convocaron a muchísimas historias. Hay una historia, la historia de Arturo Álvarez Insúa es una historia también que merece ser contada, ha sido acreedora de publicaciones internacionales y a veces es poco recuperada aquí en nuestro país. Y desde nuestro humilde lugar bregamos también para recuperar la vasta historia que tiene Moreno. Como Luis Tulisi administraba, cuidaba, era el cuidador de una parte de ese extensísimo territorio, construyó en lo que hoy es el Parque Los Robles una casa humilde para habitar con su familia. Allí vivió los primeros años de su vida Nito Tulisi. Por lo tanto, también su historia ha ido dejándonos huellas, no solamente en la historia política de nuestro municipio, lo que le vale a la familia una calle central en Francisco Álvarez, sino también en los lugares que habitualmente habitamos y recorremos. La propuesta de declarar post-mortem ciudadano ilustre a Nito Tulisi es una propuesta que me han hecho llegar distintos periodistas, vecinos, históricos de Moreno y que con mucho cariño he firmado y he propuesto a este cuerpo, y por eso quiero invitar a mis colegas concejales y concejalas a convertir este proyecto en ordenanza y a que un vecino histórico de Moreno tenga un reconocimiento formal
que no es más que poner en palabras legales el reconocimiento que ya su comunidad le ha brindado y que ya la historia de Moreno tiene reservado para él y para muchos otros y otras que homenajeamos aquí en este proceso. Gracias, Presidenta. Gracias, concejal. Ponemos a consideración este proyecto. Ya pueden votar. Aprobado por 16 votos, unanimidad de los presentes. Siguiente punto. Expediente HCD número 35.379/2023. Concejala Gallardo Marisol solicita declarar de interés municipal la plazoleta Néstor Carlos Kirchner, ubicada sobre Avenida Néstor Kirchner entre Santos Dumont y Carlos Calvo. Dictamen número 7, fecha 20 del 4 de 2023. Tiene la palabra la concejala Marisol Gallardo. Gracias, señora presidenta. Muy breve. Este es un pedido de los vecinos de Trujuy para declarar de interés municipal la plazoleta que está ubicada en Trujuy. Fue una decisión unánime entre los vecinos que vienen manteniendo la plaza y trabajando ahí, que lleve el nombre de Néstor. Así que nada más que reivindicar a quien fue Néstor Kirchner y acompañar el pedido de los vecinos. Muchas gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Lorena Pereira. Muchas gracias, señora presidenta. Por un lado, yo quiero plantear que antes no era de interés municipal la plaza. Las plazas son municipales. Si el municipio no, evidentemente, claramente no era de su interés. Entonces, me parece en ese punto una contradicción. Y después, por otro lado, quiero plantear mis diferencias claramente con el nombre Néstor Kirchner. Por un lado, porque hay todo es selectivo. Porque si un concejal presenta un expediente sobre el nombre de una plaza, hace un año que estoy esperando, y por otro lado, cuando tiene que ver con otros expedientes de otros concejales, salen rápidamente. Entonces, me parece que realmente hay que hacer un cuestionamiento sobre un montón de cuestiones. Gracias. Gracias, concejala. Bueno, se pone en consideración este proyecto. Ya pueden votar. Aprobado por 14 votos afirmativos, ninguno negativo, 2 abstenciones. Siguiente punto. Expediente HCD número 35.433/2023. Concejala Aguilera Noemí solicita declarar de interés cultural y municipal al segundo domingo del mes de mayo, Día de la Madre Migrante. Dictamen número 8, fecha 20 del 4 de 2023. Tiene la palabra la concejala Noemí Aguilera. Gracias, señora presidenta. Este proyecto es como para darle más inclusión a nuestras hermanas y hermanos latinoamericanos, y creo que como municipio dar un granito más de arena para que nuestros hermanos y hermanas de nuestra comunidad sean más incluidos. Gracias, concejala. Bien, se pone a consideración este proyecto. Ya pueden votar. Aprobado por 15 votos afirmativos, ninguno negativo, una abstención. Siguiente punto. Expediente HCD número 35.269/2022. APROMAC solicita autorización de colocación de placa al costado del camino de Sirga sobre el margen del río Reconquista. Dictamen número 9, fecha 20 del 4 de 2023. Bueno, se pone en consideración este proyecto.
Ya pueden votar. Aprobado por 15 votos afirmativos y una abstención. Siguiente punto. Expediente HCD número 35.315/2022. APROMAC solicita declarar lugar histórico patrimonial y sitio arqueológico de interés sociocultural Paso Realense, el Viejo Molino Harinero. Dictamen número 10, fecha 20/4/2023. Bueno, se pone a consideración el proyecto, ya pueden votar. Aprobado por 16 votos afirmativos, la unanimidad de los presentes. Siguiente punto. Expediente HCD número 35.459/2023. Concejal Frais Alberto solicita declarar de interés municipal al programa de radio Héroes, emitido por FM 90.7 MHz. Dictamen número 11, fecha 20/4/2023. Tiene la palabra el concejal Alberto Frais. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a tratar de ser breve, pero comentar que este programa tiene una trayectoria en el distrito de 10 años, ya que se ha emitido en Radio FM 89.7 de San José los sábados de 10 a 12 horas con la conducción del veterano de guerra Jorge Galeán, el veterano de guerra Raúl Chávez y Alfredo Tarrico como locutor nacional y profesor de historia. Estuvo dos temporadas al aire y también salía en diferido por internet. También se ha emitido además por FM 106.5 Radio Popular de Moreno y actualmente por FM 90.7, programa que se escucha en varias provincias. Que el programa cuenta con entrevistas en vivo a distintos veteranos de guerra, de Malvinas, del distrito y del resto del país, en donde el entrevistado, protagonista, partícipe de la Guerra del Atlántico Sur en 1982, cuenta a modo de relato aspectos básicos e históricos de la guerra y la realidad actual de los ex soldados, con la intervención de familiares y amigos. Que dadas las características del programa, los excombatientes pueden mantener viva la causa nacional y a su vez pueden contar en primera persona sus vivencias, porque Malvina no es solo su historia, es su presente. Está en su cotidianeidad, en su voz y en su cuerpo. Por todo eso, pido que se declare de interés municipal el programa. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Bueno, se pone a consideración este proyecto, ya pueden votar. Aprobado por 16 votos afirmativos, la unanimidad de los presentes. Siguiente punto. Expediente HCD número 35.429/2023. Consejo Local de Promoción y Protección de las Niñeces y Adolescencias. Solicita declarar de interés municipal, cultural, social y comunitario a la promoción y protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ley número 13.634 y 13.645. Dictamen número 12, fecha 20/4/2023. Tiene la palabra la concejala Lorena Pereira. Muchas gracias, señora presidenta. Miren, con respecto a yo me he tomado el trabajo de leerlo todo, el expediente, y la verdad que no puedo dejar de, en algún punto, denunciar la situación que está pasando, donde acá se va a votar un interés municipal que yo voy a adelantar, voy a votar a favor, sí, de eso no hay dudas. Pero también hay que, como yo digo, clarificar algunas cuestiones que vienen pasando. Y sí me parece que realmente, si el municipio le interesaría, no habría que necesidad de votarlo de interés municipal. Porque hay un ajuste. Y un ajuste también está pasando en el servicio local. Y yo quiero
transmitir algunas cuestiones que sí vienen pasando y que tienen que ver con la falta de inversión, la falta de plata que están haciendo de ese sector. ¿Cómo puede ser que haya 2 servicios locales que estén trabajando en Moreno Centro, cuando uno debería estar instalado en la localidad que le corresponde? Uno en Francisco Álvarez y el otro en La Reja. Están trabajando en Moreno Centro. Imagínense la dificultad para la persona que necesita atenderse o frente a la vulneración de las niñeces. Imagínense. Entonces, ahí hay un ajuste. ¿Cómo puede ser? Por otro lado, los trabajadores lo que están diciendo es que necesitan mejores condiciones de infraestructura edilicias. Denuncian que no hay ventilación, denuncian que falta calefacción, que hay problemas que también no hay un lugar de la cocina, donde no hay un mobiliario y hasta insumos como hoja de papel y lapiceras. Por otro lado, no hay un espacio de privacidad, un espacio de privacidad donde se pueda realmente hacer las entrevistas como corresponde, manteniendo lo que es el secreto profesional. Porque es tan importante, no puede ser que mientras estén teniendo una entrevista circule gente por el pasillo, donde no tengan un espacio de privacidad. Entonces, eso es falta de inversión, falta de recursos, falta de insumo, eso es ajuste. Por otro lado, también están denunciando la falta de móviles, automóviles que puedan movilizar no solamente una vez al mes como lo tienen hasta ahora. Es más necesario, necesitan una disponibilidad. Porque ¿cómo hacen para trasladar a las niñeces? O lo tienen que llevar en autos particulares, no corresponde. Después, por otro lado, también es necesario un lugar de espera. Eso es lo que me dicen los trabajadores. Necesitan un lugar, las niñeces necesitan un lugar de espera acorde a las necesidades. Y esto no está sucediendo en este momento. Es una situación gravísima. Por otro lado, hay agujeros en los pisos, en los lugares donde están trabajando. Entonces, se da toda una situación de un contexto terrible. Ni hablar la situación laboral de las y los trabajadores de ahí. Ahí hay que decir, ¿tá? Hay unos que son monotributistas, otros en planta permanente, por suerte, y otros temporaria, donde ahora los obligan a rotar compulsivamente. Miren, yo no estoy de acuerdo con estas cuestiones, porque la rotación lo que hace es que no se conozca la comunidad, de ninguna manera. ¿Cómo va a conocer la comunidad si andan rotando por servicio en servicio? Y si quieren evitar algún tipo de burnout, hay que mejorar las condiciones. Si hubiera condiciones, estas situaciones no pasan. Entonces, me parece que si se va a votar acá el interés municipal, y claramente hay que poner estos recursos que estoy denunciando y muchos más. Porque también hay sobrecarga laboral. ¿Cómo no va a haber un médico en el equipo interdisciplinario? ¿Cómo no va a haber un médico? Y es más, yo podría llegar a decir que falta personal. ¿Un solo equipo interdisciplinario por servicio local? No dan abasto. Entonces, me parece que realmente hay un brutal ajuste. Y por otro lado, claro, cuando los trabajadores se empiezan a organizar, empieza el hostigamiento. Por eso yo, desde mi banca, solicito que se termine el hostigamiento hacia los trabajadores. Mejoremos las condiciones y vamos a ver cómo claramente cada uno va a poder hacer como lo que corresponda. Entonces, me parece que a veces se vota mucho interés municipal para no poner los recursos donde se necesitan. Y me estaba olvidando, y ya cierro, algo tan importante, que eso en ningún lugar está, es el tema de la supervisión. La supervisión es un momento tan importante en cada una de estas intervenciones, que de hecho no lo hay. Entonces, me parece que, como dije, no votemos cosas para tapar algunas. Muchas gracias.
Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Patricia Rosenberg. Gracias, señora presidenta. Quiero sumarme un poco, por supuesto, a qué es la promoción y protección de las niñeces y las adolescencias. No nos alcanza con dictar de interés municipal. Primero porque la ley de protección integral contra las de promoción y protección integral contra las niñeces y adolescencias es una ley nacional que se apoya en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene rango constitucional, con lo cual, digo, para que realmente sepamos que cuando hacemos algo tiene que tener algún sentido. Y creo que me parecería mucho más interesante incluir el sentido de cuál es la situación de las niñeces y sobre todo de las niñeces con alguna condición de vulnerabilidad. Esto que hablaba la concejala preopinante sobre la situación, también se acercaron trabajadoras del área de niñez para denunciar que no han sido escuchadas por las autoridades de la Secretaría de Promoción y Protección de Derechos, por la Secretaría de Niñez, que se redujeron de 7 consejos locales a 6 consejos locales, que además de la reducción del número de consejos sufren permanentemente la baja de profesionales, de equipos, que además sufren rotaciones, compañeras monotributistas que me decían, vivo en Paso del Rey, y tengo que ir a trabajar a Cuartel, y eso fue después de una protesta, de un paro, trabajadoras de Cuartel Quinto que tienen que ir a trabajar a Trujuy, que casualmente también fueron las que después que esta situación ocurrió de un paro. También me interesaría mucho saber cómo denuncian estas trabajadoras la falta de vacantes para situaciones en hogares, para situaciones de extrema vulnerabilidad o cuando tienen que tomar alguna medida de protección, algún abrigo con las niñas y los niños, y en realidad lo que hablan es no encontramos vacantes. Lo que pasa con las vacantes es que muchas veces tenemos que trasladar a una niña o un niño a veces hasta 100 kilómetros a La Plata específicamente, y eso tiene que ver con una situación local. Entonces creo que no alcanza con declarar algo de interés municipal si realmente no sabemos cuáles son las situaciones, y si por un lado se declara el interés municipal, por un lado se pondera el trabajo que hace el Consejo desde hace muchísimos años con las niñeces en nuestro partido, pero por otro lado se les saca recursos, se persigue a los trabajadores o a las trabajadoras, se les saca la supervisión y se los tiene con categorías contratadas que por supuesto son de una inestabilidad. Y ante la protesta a eso, la respuesta a eso es si no les gustan se van, y si se quedan se tienen que tomar 5 colectivos para trabajar. Entonces me parece que tenemos que ser coherentes. Me gustaría agregar un pedido de informe sobre cuáles son las situaciones entonces de las niñeces en condiciones, para empezar por una puntita, de vulnerabilidad en nuestro distrito. Gracias, concejala. Lo del pedido de informes es una moción. Bien. No habiendo más oradores, se pone a consideración la única moción que está presentada por la concejala Rosenberg. Ya pueden votar. Aprobado por 17 votos, unanimidad de los presentes, la moción de la concejala Rosenberg. Y ahora ponemos a consideración el proyecto que estábamos debatiendo. Ya pueden votar. Aprobado por 17 votos, unanimidad de los presentes. Siguiente punto. Expediente HCD número 35.430, 2023. Intendenta Municipal. Expediente Departamento Ejecutivo número 246.988, 2023. Solicita adhesión a la Resolución Provincial número 3.506, 2022. Creación de cultos. Dictamen número 13, fecha 20 del 4 de 2023. Concejala Pereira. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo con respecto a este expediente voy a adelantar y yo voy a votar en contra. Entiendo que no hay que adherir a este proyecto, porque
Esto es un programa del Frente Izquierda Unidad, es el Estado debe ser laico. No quiero volver con los mismos motivos que vengo haciendo hace más de un año, pero hasta yo puedo decir que hay organizaciones religiosas que están planteando el Estado debe ser laico. Entonces no lo digo tampoco yo, sino hasta lo dicen ellos. La libertad de conciencia y de culto está garantizada en la Constitución Nacional. De eso no hay dudas. Acá nadie quiere eliminar ninguna iglesia. Lo único que se está planteando es que el Estado no puede financiar y tiene que estar lo más separado posible de cualquier entidad religiosa, sea la que sea, no importa cuál, las que sean. Y y claramente el Estado no puede sacar políticas a este sector, de ninguna manera. Porque, como dije, muchas veces hay entidades religiosas que parecen ser muy democráticos y respetuosos, pero por otro lado, evitan la aplicación efectiva de la educación sexual integral en las escuelas. Y que hacen lobby contra los derechos de las mujeres y disidencias, que persiguen a los médicos que llevan a cabo el derecho al aborto. Entonces, es bastante contradictorio. Por otro lado, y esto pasó históricamente, ¿qué le pasó a Lula en Brasil? Ahí Lula Brasil los empoderó a estos sectores. ¿Y qué pasó? Que terminaron dándose vuelta y apoyando el golpe a Dilma. Bueno, entonces, y encima después se juntaron con Bolsonaro, favoreciendo que sea presidente. Entonces, la verdad que no corresponde que el Estado financie a cualquier entidad religiosa. Acá, y no hay dudas, que el Estado municipal, en este caso, tiene miles de ligaciones con las iglesias. De eso no hay duda. Cuando debería ser independiente. Por eso sigo insistiendo, y espero que acompañen, que el Estado debe ser laico, Estado e Iglesia asuntos separados. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejala. Concejal Gastón Fraga. Señora presidenta, quería aprovechar esta alocución de la concejala propinante para dar una clarificación. Claro, por supuesto que la libertad de culto es un derecho garantizado en la Constitución Nacional y en una enorme cantidad de tratados de derechos humanos, pero esa es una forma o un derecho en términos formales que garantiza nuestra Constitución y todo el plexo normativo. La forma de garantizar los derechos establecidos en todos los instrumentos es a través de políticas públicas, y esto en definitiva es una política pública, lo que no conlleva a que el Estado tenga una elección religiosa particular, sino que a todo culto, conforme lo que establece la Constitución, conforme lo que establecen los tratados de derechos humanos, tiene que dársele una política pública para que ese ejercicio no sea solamente una formalidad, sino que realmente pueda materializarse posteriormente. Y esto va independientemente de que uno sea cristiano, musulmán o la religión que quiera profesar. Además, si nosotros dijéramos que por solo estar en la ley ya está garantizado el derecho, es una mirada bastante liberal, me parece a mí, ¿no? O sea, tenemos que tener un Estado que activamente desarrolla las políticas públicas para que se puedan garantizar los derechos establecidos independientemente de las afinidades religiosas que cada cual tenga. Gracias. Gracias, concejal. Se pone a concejala Seitler. Gracias, señora presidenta. Quiero sumar y adherirme a las palabras de mi compañera Lorena Pereira y solamente dar algunos datos. No solamente la Constitución lo establece, sino que declara el culto católico como el culto de nuestro país. Desde ya que siempre de la izquierda ha sido una posición que la Iglesia y el Estado deben ser asuntos separados, incluso desde el punto de vista de una cuestión presupuestaria.
tengo acá algunos datos, en los últimos años, desde el presupuesto nacional, se destinaron aproximadamente 130 millones de pesos anuales en asignaciones para un total de 140 obispos y arzobispos, 640 sacerdotes y 1.200 seminaristas. Para el año 2018, por ejemplo, las asignaciones para los obispos diocesanos rondaban los casi 50.000 pesos y los auxiliares 40.950. No solamente eso, es decir, que el Estado... ¿Qué significa que las iglesias reciben este presupuesto? Que de toda la riqueza que generamos los trabajadores, porque somos los trabajadores los que generamos la riqueza del país, una parte el Estado decide volcarla a financiar a la Iglesia Católica y a las otras cuando son las primeras en oponerse a que las mujeres y las disidencias y cualquier otra cosa que no sea varón, hétero y blanco, decidamos ejercer nuestros derechos. No nos olvidemos que para que las mujeres y los cuerpos gestantes podamos conseguir el efectivo derecho a la interrupción legal del embarazo, tuvimos que plantarnos no solamente contra todos los dinosaurios que están metidos en el Senado, sino también contra el lobby sistemático que hizo la Iglesia durante años contra el derecho a que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo. Y sin dejar pasar que fue la Iglesia una de las principales cómplices en que se desarrollara el golpe cívico, militar y eclesiástico. Hace unos meses solamente la Iglesia decidió desclasificar algunos de los archivos en donde se da cuenta que la misma Iglesia era la que elevaba los informes a la Junta Militar acerca de qué familiares estaban buscando a qué detenidos desaparecidos. Y no solamente no recibían ninguna respuesta, sino que a pesar de no recibir ninguna respuesta de los militares, lo seguían tratando de su excelentísima, y sin recibir ninguna respuesta seguían dando datos de quiénes buscaban a quién. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros de la izquierda estamos siempre por respetar el culto y la creencia que cada uno decida tener. Obviamente que es una libertad democrática elemental que cada uno pueda decidir en qué creer, en qué iglesia congregarse, qué valores profesar, etcétera, pero no nos parece que tenga que ser eso una política impuesta desde el Estado, y mucho menos que el Estado tenga que financiar ni adherir a cuestiones que fortalecen una institución que no es democrática, que no favorece valores de libertades democráticas, ni la expresión ni de minorías, ni de mayorías, como somos las mujeres. Entonces, bueno, por eso daría lo que dice mi compañera y desde ya adelantar nuestro voto negativo. Muchas gracias. Gracias, concejala. Bien, se pone a consideración este proyecto. Ya pueden votar. Aprobado por 14 votos afirmativos, 3 negativos y ninguna abstención.